Hoy, como les comento, es una clase para terminar el tema 6A y empezar con el tema 6B. El tema 6 es un tema un poco más largo en comparación a otros temas en el curso. Este es un tema que se compone de 3 subtemas. Entonces, a pesar de que esta semana terminamos tema 6B, no quiere decir que la siguiente semana vaya a haber quiz del tema 6 porque todavía nos faltaría la siguiente semana abarcar el tema 6C. Entonces, este tema 6, un poco en términos generales, el primer subtema, el tema A, el subtema A es sobre ahorro e inversión. El tema B, subtema B, es sobre política monetaria y el subtema C es sobre política fiscal. Entonces, pues todo esto nos da digamos, una teoría un poco más completa para entender un modelo macroeconómico que, bueno, ajuste las variables que estamos interesados en analizar. Entonces, tal vez un poco en recuento de lo que estudiamos en las 2 clases anteriores, eh, digamos, vimos a profundidad el modelo de fondos prestables. Es un mercado en realidad, bueno, que nosotros lo vemos como un modelo, donde lo que hace este mercado es ser el intermediario entre ahorrantes e inversores. Sabemos para este punto del curso, deberíamos saber cuál es el rol que cada uno de estos agentes económicos juega en la economía. Y vimos que el precio que regula este mercado es la tasa de interés. Entonces, tomando eso en cuenta, partiendo de eso, dijimos un poco cómo funciona esto. Es un sistema que permite canalizar el exceso de recursos que tienen los sobrantes para que esos recursos se conviertan en el financiamiento de los inversores. Eh, Adicional a eso, digamos que es lo que realmente nos interesa para efectos de nuestro modelo, para conocimiento más como y la aplicación de sus profesiones, vimos que los ahorrantes no tienen únicamente que utilizar sus recursos para ponerlos dentro de un banco, sino que tienen otras alternativas. Estas otras alternativas las llamamos activos financieros. Entonces, como activos financieros, estudiamos qué son las acciones, qué son los bonos, y bueno, ya dentro del mercado financiero no solo están los bancos, ¿verdad? Sino existen otros intermediarios, por ejemplo, los fondos de inversión, eh, y fondos de pensiones, por ejemplo, una serie de instituciones que vienen a jugar un papel parecido al de los bancos, pero con otros activos financieros. Estuvimos estudiando un poco también que la clave en finanzas es diversificar el riesgo. No quisiéramos tener el riesgo de que una persona utilice todos sus recursos para invertir o ponerlos a trabajar en una única acción, porque eso puede tener múltiples pérdidas. Y pues bueno, un poco ese fue el contexto de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, ¿no? Eh, para iniciar esta clase, quiero retomar una idea que tuve en las clases sobre crecimiento económico. En las clases sobre crecimiento económico mencionamos que era importante que hubiese un sistema financiero que permitiera, ¿verdad?, a aquellos agentes económicos que no tienen recursos, pero sí que tienen el incentivo para eh, emprender, pues darles de alguna manera sus recursos en préstamo. Entonces, vean que el sistema financiero de alguna manera está permeando un círculo de crecimiento económico importante. Eh, ¿Qué papel juega el Estado dentro del control del sistema financiero? Bueno, eh, digamos que el sistema financiero lo podemos entender como una jerarquía superior. Lo que está en la cúspide de la pirámide sería el Banco Central, que un poco regula el resto de las instituciones financieras. Instituciones financieras que, si nos restringimos a bancos, podemos entenderlos como bancos públicos o bancos privados. Los bancos públicos son aquellos que, digamos, el gobierno tiene un poco más de control. En Costa Rica hablaríamos del Banco Popular, del Banco Nacional, del BCR. Bancos privados son más como BAC Credomatic, HSBC, etcétera. Eh, pero siempre la jerarquía y las normas van a estar regidas por el Banco Central. Y en ese sentido, como el sistema financiero permite el crecimiento económico y en parte el sistema financiero está liderado por el Banco Central, entonces, pues es bien importante, digamos, el papel que juegue el gobierno en una buena gestión
del sistema financiero, ¿verdad? Porque este sistema financiero finalmente va a permear de crecimiento económico pues, a los distintos países. Digo este contexto general porque parte de cómo nace la macroeconomía como una rama de estudio es a partir de la crisis de 1929. Ahí un intelectual muy importante para su época fue John Maynard Keynes. Él es un economista que dice, o que hace, digamos, una lectura de cuál fue el rol que jugó el gobierno en esa crisis y ve que fue un rol bastante pasivo. Fue un gobierno estadounidense, ¿verdad?, que fue donde se originó la crisis, pero además pareciera que fue algo que, que describe el comportamiento de otros gobiernos alrededor del mundo. En la crisis del 29, pues no hubo mucho intervencionismo estatal. Keynes lo que encuentra es que el gobierno ante situaciones de crisis puede eh, ejercer política pública para mejorar y en este caso aminorar los efectos que hayan en cuanto a disminución de la producción y aumentos del desempleo. Entonces, digamos, lo que tenemos que tener en mente son dos pensamientos que han sido un debate un poco entre los economistas. Hay economistas que dicen no es necesario que el gobierno intervenga porque la economía por sí solita se va a ajustar en el largo plazo. Keynes, a partir de su observación en la crisis del 29, lo que dice es, bueno, en realidad el gobierno podría dejar que la economía se ajuste solita en el largo plazo, pero podría intervenir y hacer que en el corto plazo todo se vuelva regular. Entonces está esa frase famosa de Keynes de en el largo plazo, si esperamos que todo se ajuste muy bien, todo se va a ajustar, pero ya para ese punto todos vamos a estar muertos. Entonces no hay que esperar a que todo el mundo se muera como para que la economía se vuelva a reajustar. Entonces, entendiendo este papel que juega, este rol tan importante que es el gobierno en situaciones de crisis, vamos a desarrollar durante las siguientes 2 semanas cuáles son esas opciones de política pública macroeconómica. Importante decir, cuando estuvimos estudiando en el campo de lo micro, ¿verdad? ¿Cuáles son todas esas justificaciones de una intervención gubernamental? Hablamos de que se justifica que el gobierno intervenga cuando hay externalidades en el ofrecimiento de bienes públicos y recursos comunes. También es importante que el gobierno intervenga ante situaciones de no competencia perfecta, ¿verdad? Por ejemplo, un monopolio que quiera cobrar muy alto. Entonces, digamos que ahí entendimos la necesidad de un gobierno interventor para asegurar la eficiencia. Luego, en cuanto a equidad, dijimos que también es importante que el gobierno de alguna manera actúe un poco como Robin Hood, ¿no? Quitándole a los ricos para darle a los pobres, así tener una política progresista. Pero digamos que aquí estamos cambiando un poco el chip. Estas políticas tenían que ver con mercados más microeconómicos, nos estamos concentrando qué hacía el gobierno como tal en un mercado en específico. Cuando estamos pensando en una intervención gubernamental macroeconómica, es el gobierno interviniendo sobre grandes instituciones, para el caso costarricense sería sobre el Banco Central y sobre el Ministerio de Hacienda, puesto que esas dos instituciones, digamos, tienen un poder para actuar sobre el resto de pequeños mercados dentro de la economía. No perdamos de vista, ¿verdad?, que en macroeconomía estamos agregando los mercados, estamos viéndolos todos en conjunto y no viendo mercados específicos. Entonces, vamos a, como les mencioné, en las siguientes 2 semanas desarrollar este espacio para la política pública, pero antes tenemos que tener un panorama básico, ¿verdad?, de cómo luciría una economía de forma agregada. Entonces, para esto voy a compartirles una pizarra en blanco a la cual eventualmente volveré, pero quiero que hagamos el esfuerzo de entender cómo luciría un mercado agregado, no cómo graficar el mercado de las zanahorias o el mercado de las camisas, sino el mercado de bienes y servicios de un país, de Costa Rica, o bueno, de alguna unidad macroeconómica. Entonces, de forma análoga a como lo hemos venido trabajando a lo largo del curso, en términos gráficos utilizamos el mismo instrumental, un plano cartesiano, donde en el eje vertical solíamos poner los precios
nosotros ya hemos venido trabajando en cómo cuantificar las variables macroeconómicas, ¿verdad? No estamos interesados en medir un único precio, sino vamos a estar interesados en medir una serie de precios, los precios generales de la economía, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan cómo se medía, cómo se cuantificaba la inflación, esto lo hacíamos a partir del precio de una canasta y con el precio de esta canasta se construía el índice de precios al consumidor, de forma tal que si el índice de precios al consumidor en este año es de 100 y el siguiente año es de 115, quiere decir que interanualmente hubo una inflación del 15%. Entonces, antes en microeconomía poníamos en este eje los precios, el precio de un bien o servicio. En este caso vamos a tener los precios en plural, ¿verdad? Porque son los precios de todos los bienes y servicios, pero en particular nosotros lo vamos a ver como el IPC, el índice de precios al consumidor. Esa va a ser nuestra unidad de medida para los precios. Y luego, para la cantidad, recordemos que nosotros invertimos una buena cantidad de horas en entender qué es el Producto Interno Bruto, ¿no? El Producto Interno Bruto es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en un momento dado. Entonces, aquí voy a poner en cuanto a fórmula, digamos que cantidad lo estamos analogando a PIB, cantidad de microeconomía, PIB en macroeconomía. Entonces, el PIB va a ser en macro lo que en micro era la cantidad. Y bueno, podemos de una vez poner como fórmula, sabemos que el PIB es la suma del gasto en consumo, el gasto en inversión, el gasto que hace el gobierno y el gasto que hace el sector externo, que lo estamos viendo como X menos M o exportaciones netas. Ok, entonces este es el instrumental base con el que vamos a estar trabajando, el mismo, digamos, gráficamente, solo que ahora las variables cambian un poquito porque no lo estamos haciendo para un mercado, sino para una agregación de mercados. Bien, entonces vamos a tener una demanda agregada. No voy a ahondar mucho en esta todavía, de hecho es algo que vamos a hacer apenas termine de enseñarles este gráfico. Vamos a tener, perdón, no puedo cambiar el color así. Una demanda agregada que en este momento lo están viendo de pendiente negativa, como lo estoy graficando. Y vamos a tener una oferta agregada que va a estar en dos versiones. Una de corto plazo, la de corto plazo va a tener una pendiente positiva y la de largo plazo va a ser una línea totalmente plana. Entonces, en cuanto a sintaxis, en cuanto, digamos, siglas que yo le ponga a las cosas para simplificar un poco la escritura y tal, y probablemente en muchos libros de texto lo encontrarán así. Esta demanda agregada lo voy a poner aquí en términos explícitos. Esta línea roja que vieron, que están viendo de pendiente negativa, esta sería la demanda agregada. Que por simplicidad muchas veces la vamos a simplemente llamar DA, demanda agregada. Luego, la línea dependiente positiva, la que está creciendo, la vamos a llamar la oferta agregada. Pero ojo aquí, de corto plazo. Por simplicidad, las siglas que esto va a recibir es oferta, A de agregada, de CP, de corto plazo. Mientras que esta que es totalmente vertical, esta sí, que es totalmente vertical, la vamos a llamar la oferta agregada de largo plazo. Y por sus siglas va a ser OALP, oferta agregada de largo plazo. Bien, entonces si están llevando los apuntes en algún cuaderno, en alguna libreta, les pediría que por favor anoten los elementos mínimos de ese gráfico y tal vez solo me gustaría agregar, ojo que nosotros en el eje horizontal estamos midiendo la cantidad de bienes y servicios agregados, es decir, el PIB. Entonces, una pregunta que naturalmente surge es, ¿cuál es este nivel de PIB que se sitúa en esta oferta agregada, ¿verdad? Que es totalmente vertical. Entonces, este punto que estoy circulando acá de color verde, lo voy a poner acá una leyenda. Entonces, este círculo verde
lo vamos a llamar de momento, bueno, de momento no, en realidad la forma formal de llamarlo es el producto potencial, que es básicamente, por definición, el PIB que se produce cuando no hay desempleo. Entonces, cuando yo estoy utilizando al máximo la mano de obra, sí, cuando estoy utilizando, estoy pensando si ajusto un poquito más esa definición, pero en realidad sí está bien. Ese círculo verde representa, o sea, toca en un punto específico el plano horizontal, ¿verdad? Que ese plano horizontal es la producción. Entonces, la oferta agregada de largo plazo nos da una pista sobre cuál es esa producción potencial, cuál sería el PIB que tendría una economía si esta economía se encuentra en una situación de cero desempleo. Los recursos están siendo utilizados a su máximo potencial, que esa es la otra forma que estaba meditando ponérselas, que bueno, se las voy a poner aquí como acotación. Es el PIB cuando los recursos están siendo utilizados en su máximo potencial. Ok, bueno, pues entonces les presento, como les estaba mencionando, como el plano general de lo que vamos a estar trabajando en las siguientes 2 semanas. Eh, un modelo muy parecido a los que desarrollamos en micro, ahora con otras variables, y bueno, con un elemento adicional que es esta oferta agregada de largo plazo, que la única salvedad que tenemos es que digamos, dónde va a cortar esa oferta agregada a largo plazo va a ser en el producto potencial que, bueno, pues aquí les puse la definición. Bien, entonces esto eventualmente voy a volver a ello. De momento retomo la presentación. Ok, entonces siento que queremos analizar cómo puede afectar el gobierno con política macroeconómica. Primero ocupamos desarrollar este instrumental, ¿verdad? Entonces, de momento lo que hemos aprendido en el curso es qué es el PIB, cómo medirlo, qué es el nivel agregado de precios y la inflación, perdón, que es el cambio en ese nivel agregado de precios. También sabemos cómo medirlo, sabemos cómo calcular el desempleo en una economía, ¿verdad? Eh, vamos a tomar todo esto eh, para tratar de modelar dos tipos de políticas. Un tipo de política es la política fiscal, de esta hemos hablado un poquito en el curso, no de forma macroeconómica, pero sí que hemos hablado un poco de estas intervenciones. Entonces, perdón para activar el puntero. La política fiscal la estuvimos analizando sobre todo cuando estábamos viendo el estado benefactor. ¿Cuál es el ingreso que tiene un gobierno? Básicamente es la recaudación de impuestos que éste tenga y, bueno, cómo están siendo utilizados esos recursos. Es lo que vamos a llamar política fiscal, que en Costa Rica aquí el órgano principal del ejercicio de la política fiscal es el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y por otro lado, cuando estamos pensando en política monetaria, que es otro elemento que vamos a estudiar inmediatamente después de que terminemos esta presentación, la política monetaria es aquella que se ejerce desde un banco central y que tiene que ver con la emisión de dinero con fines de regular ya sea la producción de un país o también la inflación de ese país. Entonces vamos a buscar fundamentar económicamente la relación y la interacción que haya entre todas estas variables que describí aquí arriba. Y bueno, aquí un poco ya estábamos viendo en el gráfico que les proyecté en la pizarra en blanco. Entonces, primer concepto importante, antes vimos dentro de este modelo, la demanda agregada era esta que tenía una pendiente negativa que relaciona el índice de precios al consumidor. Cuando aumenta el índice de precios al consumidor, entonces hablaríamos de inflación. Entonces, de alguna manera estamos relacionando la inflación con la producción en una economía. Ok. Entonces, es importante recordar una identidad que ya hemos manejado en el curso, particularmente cuando estamos estudiando el PIB, y es el hecho de que el PIB, por lo menos en el enfoque de gasto, lo podemos ver como consumo. El consumo está, digamos, manifestado por los hogares. Entonces, vamos aquí haciendo estas anotaciones.
Entonces, un poco en términos generales, la demanda agregada nos dice cuánto está demandando cada agente económico de la producción de su país. El bosquejo que voy a hacer de cada una de estas letras mayúsculas va a ser describiendo esos agentes económicos que están demandando producción real. Entonces, ahora sí, teniendo eso en cuenta, paso a ver cómo demandan los distintos agentes económicos de la producción en una economía. Entonces, lo primero que salta a la vista es el consumo. El consumo, el agente económico que, bueno, que está gastando en consumo son los hogares. Voy a disminuir un toque el tamaño de la letra para que sea más entendible. Luego, la inversión. Acabamos de salir del tema de modelo de fondos prestables. La inversión es el gasto que hacen las empresas, sobre todo en la adquisición de nuevo capital. Entonces, el agente económico que está demandando PIB mediante la inversión son las empresas. Por otro lado, G representa el gasto gubernamental. Entonces, ¿cuánto gasta el gobierno? Eso, otra forma de entenderlo es cuánto de la producción de una economía está demandando el gobierno. Y esto entonces, el G está manifestado por el gobierno. Mientras que también el sector externo lo tenemos que contar como un agente económico que está participando dentro de esta economía. Entonces, el sector externo viene a completarnos el último agente económico, sector externo. Bien, entonces, la demanda agregada como concepto nos dice a cada nivel de precios, a cada nivel de índice de precios al consumidor, ¿verdad? Los distintos agentes económicos, llámense hogares, empresas, gobierno y sector externo, cuánto están demandando de la producción en una economía. ¿Ok? Bien. Voy a apagar un momento la cámara porque me está haciendo un poco disfuncional para manejar las anotaciones. Entonces, sigo acá dando clase, pero quito la pantalla, la cámara por un toque. Bien, entonces, como les mencionaba, el PIB lo podemos entender, ¿verdad? Simplemente como parte de la demanda agregada, haciendo que la demanda agregada nos está relacionando el nivel agregado de precios y la cantidad total de bienes y servicios, a partir de entender cómo es que los distintos agentes económicos están demandando producción en una economía. De hecho, ¿cuánto es la demanda agregada en una economía? Eso responde a verdad, o qué es, responde a la pregunta de cuánto cambia la cantidad demandada del total de bienes y servicios en una economía cuando cambia el nivel agregado de precios de todos los bienes y servicios finales. Es importante mencionar, ¿verdad?, que aquí estamos hablando de una demanda agregada, estamos hablando de la compra de todos los bienes y servicios que se producen en una economía. Y bueno, otra anotación importante es que esta demanda va a tener una pendiente negativa, lo cual respeta la ley de la demanda, ¿verdad? A medida que las cosas se hacen más baratas, los agentes económicos tienden a demandar más. Bueno, ¿qué reinterpretación podemos hacer de eso cuando estamos hablando de una demanda agregada? Lo que tenemos que pensar es que una demanda agregada cumple la ley de la demanda en el sentido que a medida que el índice de precios al consumidor se hace más bajo, a medida que el nivel generalizado de precios en la economía está disminuyendo, los agentes económicos, es decir, hogares, empresas, gobierno y el sector externo, va a tender a demandar más de los bienes y servicios que se producen pues, en esa economía. Ok, entonces, habiendo entendido esa relación negativa entre nivel agregado de precios y nivel agregado de producción, ¿cuál es el papel o el rol que juega el gobierno para modificar esta demanda agregada? Vean que desde lo individual, desde la individualidad de uno, yo no es como que si me pongo a consumir más frutas y verduras o si voy al supermercado y hoy en vez de comprar 2 pastas de dientes, compro 3 pastas de dientes. Bueno, eso está aumentando mi demanda, digamos, de un bien y servicio en particular. Pero yo, digamos, soy una parte mínima, eh, soy una parte casi que insignificante dentro de una unidad macroeconómica más grande, ¿verdad? Cuanto más consuma yo de un bien o servicio, difícilmente vaya a cambiar la demanda agregada en una cantidad significativa.
Entonces, cuando estamos pensando en cómo cambiar la demanda agregada, de ahí la importancia del gobierno, ¿no? Es un agente económico muy importante que, bueno, tiene la capacidad a partir de sus instituciones de incidir sobre el resto de los mercados. Entonces, dependiendo del objetivo que tenga el gobierno, vamos a poder aplicar un tipo de política monetaria, un tipo de, perdón, política macroeconómica u otra. Hay un tipo de objetivo que es aumentar la demanda agregada. Este se suele utilizar en periodos de crisis. De hecho, lo voy a anotar acá para que lo tengan completo, para que completen la idea. Entonces, aumentar la demanda agregada se usa en periodos de crisis. Y disminuir la demanda agregada parece algo extraño, ¿verdad? Porque un gobierno querría afectar la demanda de su propia economía. Bueno, es que esto se utiliza en escenarios que nosotros en Costa Rica, en el periodo reciente, no estamos muy acostumbrados a percibir algo así, pero hay situaciones donde la economía se está sobrecalentando. Entonces, se utiliza en situaciones o se utiliza en periodos de sobrecalentamiento. Ojo, sobrecalentamiento económico, no sobrecalentamiento global, ¿verdad? Ok, entonces gráficamente, ¿cómo podemos ver cuando una economía está en crisis o cuando una economía está en un sobrecalentamiento? Para esto voy a utilizar un gráfico que en algún punto de los temas macro ya también habíamos tocado, entonces debería ser relativamente familiarizado con nosotros. Es, bueno, cómo va moviéndose el PIB a lo largo del tiempo, ¿verdad? Esto en particular lo estuvimos analizando en el tema de ciclos económicos, cuando estuvimos viendo el tema de crecimiento. Y bueno, aquí lo que vemos es que el PIB va fluctuando a medida que pasa el tiempo. En algunos periodos va creciendo, ¿verdad? Como esto que estoy señalando acá. Luego llega un pico y decrece. Luego vuelve a crecer. Entonces vemos que el PIB tiene sus fluctuaciones, pero va a fluctuar a lo largo de una tendencia. Entonces, gráficamente, ¿cómo encontrar esa tendencia? Lo que tenemos que hacer es trazar una línea totalmente recta entre el primer punto que tengamos información, que sería este de acá, y unirla con el último punto. Entonces, la línea que estamos viendo en este momento en rojo va a ser cuánto es efectivamente el PIB que se está reportando en cada momento del tiempo. Pueden ser en años, pueden ser en meses. Y lo que vemos en negro es la tendencia, es cómo va creciendo el PIB. Vemos que el PIB ha crecido, ¿verdad? En estos datos hipotéticos que estamos trabajando, el PIB ha crecido, pero claro, se ha desviado de la tendencia en algunos puntos. ¿En qué puntos? Bueno, vean que en un punto como este que voy a señalar acá, de un tono rosado, es una situación donde el PIB está siendo más alto o el PIB está creciendo más allá de su tendencia de crecimiento negra. Entonces, este sería un periodo de sobrecalentamiento. Mientras que en un punto como el que voy a señalar ahorita en azul, en un punto como este, el PIB está por debajo de su tendencia de crecimiento. Entonces, lo que nosotros quisiéramos un poco, voy a plantear una analogía un poco tonta, pero ustedes probablemente han escuchado mucho sobre aplanar la curva, ahorita que estamos en pandemia. Bueno, un poco lo que también quisiera hacer un gobierno es aplanar esta curva, ¿verdad? Que el PIB no fluctúe tanto y que se parezca más a su tendencia natural de crecimiento. El PIB que se observa en la realidad es el rojo, pero el gobierno quiere hacer que esto se parezca lo más posible a la línea negra. ¿Por qué quisiera el gobierno hacer eso? Bueno, entendamos que son dos puntos, digamos, o dos coyunturas distintas que puede estar atravesando un país. En un periodo de sobrecalentamiento, en un periodo como este que está circulado aquí en rojo, ojo que eventualmente el PIB que está siendo visto en rojo, ¿verdad? Va a disminuir hasta llegar a su tendencia de crecimiento. Entonces, para la economía va a ser un golpe muy fuerte llegar a este pico y tener que eventualmente decrecer la economía, ¿no? Entonces, para suavizar esa disminución a la que eventualmente se va a enfrentar un país en una situación de sobrecalentamiento,
el gobierno puede intervenir para aplanar esa curva, ¿verdad? Para que sea más ligero esa transición hacia digamos, la senda de crecimiento de largo plazo. Mientras que en una situación de crisis, ¿verdad? Particularmente en este punto la economía está súper mal. Entonces el gobierno lo que quiere hacer es intervenir y aplicar política macroeconómica para aumentar la producción y hacer que la economía que ahorita está en periodo de crisis vuelva y se recupere y retome, digamos, su tendencia natural de crecimiento. Entonces, aquí dos situaciones, lo voy a utilizar por código de colores. Vean que el círculo rosado está en una situación de sobrecalentamiento, que es lo que vamos a asociar con esta segunda fila en la tabla. Y la situación azul es una situación de recesión, de crisis, y que la vamos a asociar perdón, dije dos veces, entonces la vamos a asociar entonces con la parte superior de la tabla. Bien, entonces a nivel descriptivo, ojo, lo que están ahorita en azul y lo que está en rosa, lo estamos viendo ahora en términos muy generales, pero bueno, es algo que en realidad vamos a dedicar esta y la siguiente semana a entenderlo. Entonces, en una situación donde el país o la economía esté en crisis, el gobierno va a querer intervenir para aminorar los efectos de esa crisis. Digamos, puede hacerlo en dos sentidos. Desde la política fiscal, es decir, desde la política que se aplicaría desde el Ministerio de Hacienda, puede aumentar el gasto que hace el gobierno, que sería la letra G dentro, digamos, la fórmula del PIB, o puede disminuir los impuestos. Si no quiere utilizar el Ministerio de Hacienda, digamos, como herramienta para potenciar la economía, puede utilizar el Banco Central en lo que vamos a llamar política monetaria, y básicamente lo que haría sería aumentar la oferta monetaria. Por el contrario, en una situación como esta que estoy circulando aquí en rosa, es una situación de sobrecalentamiento de la economía, el gobierno quiere intervenir, puede parecer muy contraintuitivo, digamos, porque la economía está creciendo y creciendo y creciendo, en realidad más allá de sus capacidades óptimas. Entonces el gobierno quiere intervenir porque sabe que eventualmente va a caer la economía, ¿verdad? Para, digamos, un poco aplanar esa curva y llevarla a su senda natural de crecimiento, el gobierno puede disminuir el gasto gubernamental o puede aumentar el cobro de impuestos si lo que quiere es utilizar el Ministerio de Hacienda como, digamos, herramienta, pero si lo que desea es utilizar el Banco Central, la opción va a estar en disminuir la oferta monetaria. ¿Ok? Entonces, vean que hemos manejado varios gráficos asociados a algunos conceptos. En demanda agregada, entendimos el concepto de demanda agregada, ¿no? Que es a cada nivel agregado de precios, cuánto los agentes económicos están demandando de producción del país. Agentes económicos como hogares, empresas, gobierno y sector externo. La demanda tenía una pendiente negativa, ¿no? Porque respeta la ley de la demanda. Y en este caso lo que estamos viendo es qué puede hacer el gobierno para afectar esa demanda dependiendo si está en un periodo de crisis o en un periodo de sobrecalentamiento. Gráficamente, este es otro gráfico, ¿verdad? Tiene otras variables. Estamos viendo que el periodo de sobrecalentamiento y el periodo de crisis lo vamos a encontrar en aquellos ciclos económicos, ¿verdad? Donde hay una divergencia del PIB que está reportando la economía gráficamente, ¿verdad? Como esta línea roja, y la tendencia de crecimiento, que es pues la línea negra. Entonces, digamos, conectemos estos dos gráficos o estos dos conceptos, ¿verdad? La crisis o el sobrecalentamiento y los movimientos, ya sea aumentando la demanda agregada o disminuyendo la demanda agregada. Les repito que si tienen algún tipo de duda, no tengan miedo a preguntarme, pues yo con mucho gusto les atiendo. Entonces, cambios en la demanda ante cambios en la política monetaria. Ya vimos en qué escenarios podríamos querer una política monetaria que aumente la demanda agregada y cuando uno que disminuya la demanda agregada. Bueno, básicamente entonces en política monetaria, cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, aumenta la demanda agregada. Cuando el Banco Central reduce la cantidad de dinero, la demanda agregada se contrae. Entonces, gráficamente, ¿qué implicaciones tiene eso?
dentro de este modelo que les estoy enseñando en este momento. Dentro de este modelo que antes me dediqué un poco a explicarles. Bueno, vamos a tener movimientos de esta línea de demanda, la línea de pendiente negativa, en las siguientes direcciones. Y ahora sí que me vuelvo a la presentación. Va a aumentar la demanda, ¿verdad? Un aumento típico de la demanda, como siempre la hemos visto en el curso, aumenta hacia la derecha, en este caso desde la política monetaria, porque el Banco Central está aumentando la cantidad de dinero. La demanda agregada se disminuiría en el caso de que el gobierno, mediante el Banco Central, reduzca la cantidad de dinero que hay en la economía o la oferta monetaria, que es básicamente lo mismo. Ok, desde la política fiscal, cuando se ejerce la política del gobierno desde el Ministerio de Hacienda, cómo va a funcionar esto es en dos direcciones. Cuando el gobierno aumenta su gasto o reduce los impuestos, está aumentando la demanda agregada. Gráficamente esto implica un desplazamiento de la demanda agregada, ¿verdad? De esta línea celeste a esta línea azul. Mientras que cuando tenemos un gobierno que en una situación de sobrecalentamiento quiere disminuir la demanda agregada, lo que corresponde es reducir su gasto o aumentar los impuestos. Esto genera una consecuente disminución de la demanda agregada, que gráficamente la observamos como este gráfico que tienen adjunto en la parte inferior derecha, ¿verdad? Una demanda agregada inicial celeste que, bueno, se desplaza cuando el gobierno desde el Ministerio de Hacienda está disminuyendo el gasto o aumentando los impuestos. Ok, entonces ya tenemos una primera parte, les repito, y vuelvo aquí a hacer un repaso rápido de lo que estamos tratando de hacer. Ojo que nosotros tenemos una demanda agregada, que es esta que está aquí en rojo. Tenemos esa demanda agregada que relaciona el nivel de precios con el nivel agregado de precios, ¿verdad? Que lo estamos poniendo como IPC, con el nivel de producción en la economía. Ok, vimos que la demanda, perdón, agregada puede desplazarse hacia la derecha, hacia la izquierda, por intervenciones gubernamentales que pueden estar gestionadas desde la política fiscal o desde la política monetaria. Ahora lo que vamos a pasar a conceptualizar es esta oferta agregada dependiente positiva y esta que es totalmente vertical. Entonces, en este nuevo plano vamos a tener una oferta agregada que lo que nos muestra la relación que hay entre el nivel agregado de precios y la cantidad agregada de bienes y servicios que se ofrecen en una economía. Entonces, si pensamos de manera desagregada, la oferta, por ejemplo, de zapatos es a cada nivel de precios de zapatos, cuántos zapatos están dispuestos a producir los productores en una economía. Bueno, aquí la cuestión es que ya no solo tenemos zapatos, sino que tenemos piñas, tenemos carros, tenemos telas, tenemos la agregación de una serie de bienes y servicios, y en esencia lo que vamos a estar entendiendo es el comportamiento que tienen los oferentes, ya no de forma individual, sino de forma colectiva. Entonces, hay dos versiones, que las dos versiones las vamos a entender de forma conceptual, pero también gráficamente van a tener una manifestación. En el corto plazo, vamos a pensar o lo vamos a ver como una curva que tiene pendiente positiva y que, bueno, nos refleja la ley de la oferta que hemos hablado desde el inicio del curso. A medida que los precios se hacen más altos, a medida que al zapatero le remuneren más por sus zapatos, el zapatero va a tender a ofrecer más cantidad de zapatos. Esto es algo que no solo se cumple para el zapatero, sino que se cumple para el resto de productores dentro de la economía. Entonces, suponiendo todo lo demás constante, si lo único que varía es el nivel de precios, va a aumentar la cantidad ofrecida de bienes y servicios, de todos los bienes y servicios dentro de la economía. De forma tal que esto nos explica, ¿verdad?, la pendiente positiva que tiene la curva de oferta en el corto plazo. Ahora, ¿qué sucede en el largo plazo? Antes de pasar a ver lo de corto plazo y la diferencia que tiene en el largo plazo, bueno, ¿por qué esto es así? En el corto plazo, todos los recursos, no todos los recursos van a estar plenamente ocupados, de forma tal que a medida que a la gente le paguen más, pues va a querer trabajar más, ¿verdad? Y eso se ve asociado con esta curva de oferta pendiente positiva.
Y en el corto plazo se puede aumentar o reducir la producción cuando aumentan o disminuyen los precios. Vamos a ver que en el largo plazo eso se deja de cumplir. En el largo plazo va a ser irrelevante el nivel de precios y por definición la oferta agregada de largo plazo se considera fija y va a ser, ¿cuánto va a ser, digamos, cuál va a ser esa cantidad ofertada de largo plazo en un modelo macroeconómico? Va a ser el nivel potencial máximo al que una economía podría llegar a producir cuando los recursos están plenamente empleados. Entonces, corto plazo, hay recursos que pueden estar desempleados, que no están utilizándose a su nivel óptimo. En largo plazo, tenemos un nivel de producción, digamos, utópico, es el aspiracional, que se produce, es cuánta producción habría si todos los recursos en una economía están plenamente empleados. Entonces, me devuelvo a la presentación del gráfico. En ese gráfico ya habíamos explorado entonces demanda con pendiente negativa y ahora vimos las dos versiones de la oferta. Oferta de corto plazo, oferta agregada de corto plazo, por sus siglas la vamos a llamar OACP. Eso nos va a simplificar bastante la sintaxis. Respeta la ley de la oferta en el sentido que a medida que a un productor individual le remunere más alta su producción, este va a querer aumentar la cantidad producida. Entonces en el corto plazo pueden haber recursos que estén siendo no utilizados del todo y eso, bueno, pues es algo posible en el corto plazo con esta pendiente positiva de la curva de oferta. Pero en el largo plazo, pues en el largo plazo vean que hay una independencia del nivel de precios y de esta cantidad. De hecho, por eso es que no importa cuánto sea el nivel de precios, puede ser muy alto como aquí arriba o puede ser muy bajo, casi cercano a cero, que la producción potencial es siempre la misma. Es esta verde que estoy circulando acá. Entonces, la curva de oferta de largo plazo simplemente me dice cuánto es el PIB si se diera el caso que en el caso hipotético, digamos que en nuestra economía todos los recursos se estén utilizando a su máximo potencial. Entonces, digo que este producto potencial es hipotético en el sentido, o es utópico, digamos, en el sentido que es lo que aspiramos a tener, aunque no necesariamente tengamos en este momento. En el corto plazo podríamos estar trabajando con recursos desempleados, en el largo plazo no. Entonces, lo que quisiéramos es la situación por la que esté pasando la economía tienda a ser o busque como referente, busque como norte, tener el producto potencial, es decir, llegar a tener la oferta de largo plazo. Entonces, les planteo la pregunta, ¿hay algo hasta el momento sobre demanda agregada, oferta agregada de corto plazo y oferta agregada de largo plazo que no hayan entendido? Prefiero aclararlo ya y no seguir arrastrando la duda a lo largo de los temas. Bien, entonces, de ser que no tienen preguntas, no sé muy bien interpretar el silencio que ponen porque luego les surgen preguntas. Profe, Sí, escucho, adelante, escucho. tengo una pregunta, pero de PIB. De PIB. Uh-huh. Es que me acuerdo que el PIB podía significar todos los ingresos combinados o todos los gastos combinados, pero no sé si se usa como en una situación es uno y en otras otro, o siempre siempre cuando hablamos de PIB, siempre vamos a estar hablando de los gastos. Ok, bueno, pues gracias por la pregunta. Cuando estamos hablando del PIB, recordemos que el PIB es un concepto. El PIB en micro teníamos cantidad, en macro vamos a tener PIB. Entonces, el PIB como tal es un concepto, ¿verdad? Es el valor de la producción de todos los bienes y servicios en una economía en un momento dado, de los bienes finales, además, en una economía. Pero, ¿qué sucede? Que el PIB, en cuanto a metodología, hay múltiples formas de calcularlo. Lo podemos calcular como cuánto están gastando todos los agentes económicos, ¿verdad? Como la suma de todos los consumos, los gastos, las inversiones y las exportaciones netas. Si sumamos todos esos componentes nos debería dar una cantidad que corresponde al PIB. Pero si no tenemos esos datos, ¿verdad? Si no contamos con esa información, lo que podemos utilizar es los ingresos que tengan todos los distintos agentes económicos en la economía. Entonces, ¿cómo ganan los agentes económicos en una economía? Bueno, ganan básicamente por el alquiler a los factores de la producción. Es decir, ganan porque los trabajadores reciben salario, ganan porque los terratenientes pues tienen un alquiler de sus tierras, ganan porque los dueños del capital alquilan su capital. Entonces, digamos,
dependiendo de la información con la que contemos, podemos utilizar una u otra definición, aunque pues simplemente son dos metodologías distintas, pero que finalmente me aproximan a un mismo concepto. Para efectos del modelo que estamos utilizando en este momento, la metodología que es más funcional es la de los gastos. Por eso es que cuando describí en el gráfico, se los muestro aquí rapidito. Cuando describo el gráfico, estoy poniendo PIB igual a consumo, más gasto, más inversión, más exportaciones netas, sin perder, digamos, sin que las otras metodologías de calcular el PIB pierdan relevancia. Lo único es que para efectos de esto en particular es más funcional esta forma de entender el PIB. Ok, entonces, devolviéndome a la Profe, presentación. Sí, adelante, en compañera. ese gráfico podría explicar de nuevo la oferta a corto plazo y la oferta a largo plazo. Muy bien. Eh, Primero entendamos a corto plazo qué significa. A corto plazo eh, es simplemente cuánto produce, cuánto producen todos los productores en una economía a cada nivel de índice de precios. Entonces, recordemos que en un modelo microeconómico, si al productor de zapatos le remuneraban más por sus zapatos, este productor iba a querer aumentar la cantidad ofertada. Entonces, no solo estamos analizando, ¿verdad?, este comportamiento en el que cuando aumentan los precios, aumenta la cantidad que se quiere producir, no solo para el zapatero, sino que lo colectivizamos para todos los productores en una economía. Para el zapatero, para el carnicero, para el abogado, para el doctor, todo lo colectivizamos y tenemos la oferta agregada de corto plazo, que tiene una pendiente positiva porque respeta la ley de la oferta. Ahora bien, dentro de esta, digamos, dentro de esta curva o línea de corto plazo, es importante mencionar que existe la posibilidad de que los recursos no estén siendo utilizados a su máximo potencial o, visto de otra forma, existe la posibilidad de que haya un cierto nivel de desempleo. Mientras que el largo plazo, ¿cuánto es la oferta a largo plazo? Es simplemente un monto que nos dice cuánto sería el PIB si todos los trabajadores en la economía estuvieran empleados. Es decir, ¿cuál sería el monto del PIB cuando la economía logra que todos los recursos estén plenamente empleados? Entonces, esto en cuanto a conceptos, en cuanto a, digamos, la dimensión gráfica, que es la que estoy mostrando en la pantalla blanca, lo que encontramos es que la curva de oferta de corto plazo tiene pendiente positiva a cada nivel de precios. Por ejemplo, a este nivel de precios van a querer ofrecer este nivel de cantidad, es decir, ese nivel de PIB. A este otro nivel de precios van a querer ofrecer este nivel de cantidad de PIB, ¿verdad? Mientras que en la curva oferta de largo plazo ya no hay una relación entre el nivel de precios y el PIB, ¿verdad? No es como que si aumenta el nivel de precios, van en el largo plazo a querer ofrecer más, porque en el largo plazo no nos importa el efecto que tenga la inflación. Lo único que nos va a importar es que esto va a ser una línea recta, ¿verdad? Que me está definiendo un monto, independientemente cuál es el nivel de inflación que en la economía, a cualquier nivel de inflación, la oferta a largo plazo lo que nos dice es el monto de PIB que se tendría en una economía siempre y cuando esa economía esté utilizando al máximo potencial todos los recursos disponibles o, visto de otra forma, siendo que en esa economía hay cero desempleo. Ok, entonces, teniendo estos conceptillos en cuenta, digamos, la parte analítica más conceptual y la parte gráfica asociada a estos conceptos también, entendamos cómo puede variar la oferta agregada de corto plazo. La de largo plazo, bueno, la de largo plazo sabemos que es una línea estática, ¿verdad? Y está plantada totalmente vertical y pues es un concepto que nos dice el monto que tendríamos de PIB es de tanto, es esa curva oferta a largo plazo, si producimos con cero desempleo. Ahora, la de corto plazo sí que puede variar. Entonces, la curva de oferta de corto plazo varía de la misma manera que variaba una curva de oferta microeconómica. Entonces, cuando los precios de las materias primas bajan, y en general cuando hay una reducción de los costos, la oferta agregada aumenta.
¿Cómo aumenta la oferta agregada? Con un desplazamiento hacia la derecha, partiendo de esta línea rosa, cuando disminuyen los costos de producción, en este caso porque bajan los precios de las materias primas, entonces hay un aumento de esta oferta agregada. Pero ojo que tendría que ser una disminución en el precio de las materias primas que no solo sea para el panadero cuánto menos le está costando la harina, sino que tiene que haber una disminución generalizada de los costos para todos los productores. Entonces, claro, aquí tendríamos que encontrar cuál materia prima es común y de forma tal que si esta se abarata, esta materia prima, aumente la oferta no de un productor, sino de la totalidad de los productores, es decir, de forma agregada está aumentando la oferta, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podríamos pensar como qué pasa cuando disminuye el precio de el combustible fósil, ¿no? Pues el combustible fósil está presente casi que en todos los procesos productivos, en la mayoría de industrias, ya sea por el transporte de mercancías, ya sea porque en el mismo proceso productivo se ocupe del combustible, ¿no? Si baja el precio del combustible, los costos de producción del zapatero, del relojero, del carnicero, incluso unos que son un poco más indirectos, ¿verdad? Como el abogado y el doctor, todos se van a ver beneficiados de esa disminución en el costo de la gasolina. Por tanto, estaría aumentando esta oferta agregada. Por el contrario, cuando los precios de las materias primas suben y es algo que afecta a la totalidad o a una buena parte de los oferentes en la economía, la oferta agregada se contrae. Esto implica gráficamente un desplazamiento de la curva oferta de corto plazo hacia la izquierda. Es decir, partiríamos de esta rosa y tendríamos un movimiento hacia la izquierda convirtiéndola en esta roja. Otro posible cambio que afecte son los salarios nominales. Recordemos que los salarios nominales es cuántos billetes le estamos pagando nosotros a los empleados, nosotros como empleadores, digamos, y en ese sentido vuelven a ser costos de producción. A medida que los salarios nominales bajan, los costos de producción están disminuyendo y por tanto los productores pueden aumentar su producción. Partimos igual gráficamente de esta línea roja a esta línea, de esta línea rosa, perdón, a esta línea roja, mientras que cuando los salarios nominales suben hay una disminución de la oferta agregada y bueno, ya sabemos la implicación que esto tiene en términos gráficos, ¿verdad? Un desplazamiento hacia la izquierda de esta línea de oferta. A cada nivel de precios, independientemente de cuánto es la inflación en la economía, ahora los productores van a estar interesados en producir menos cantidad y por tanto la línea que corresponde ahora es esta roja. Muy bien. Y por último, cambios en la productividad. En particular, cuando la productividad de los trabajadores aumenta, esto también lo podemos reinterpretar como una disminución en los costos, ¿verdad? Ahora cada trabajador está produciendo más, entonces de forma relativa los costos ahora son menores. Esto genera un aumento de la demanda, de la oferta agregada, perdón. Mientras que si la productividad de los trabajadores baja, la oferta agregada se contrae. Entonces vean que cuando estábamos viendo cambios en la demanda, eran cambios que tenían o que, digamos, podían hacerse mediante la política pública, ¿verdad? Ya sea con una política fiscal o con una política monetaria. Eso genera una respuesta en la demanda agregada, pero en la oferta agregada tiene que ver más con procesos productivos. De forma que si hay una disminución en los costos de producción que competa a la mayoría de industrias en una economía, esto va a aumentar la demanda agregada y por el contrario, si hay un aumento de los costes, esto va a disminuir la oferta agregada bien importante de corto plazo. Entonces, el equilibrio macroeconómico de corto plazo va a lucir del mismo modo en que teníamos un equilibrio microeconómico. Simplemente las fuerzas de la oferta interactúan con las fuerzas de la demanda. En este caso tenemos una demanda agregada de corto plazo, lo estamos llamando DACP, y una oferta agregada de corto plazo o ACP. Esto nos define dos cosas. Nos está definiendo, por un lado, cuánto es el PIB que se está produciendo en una economía, cuánto es el valor, ¿verdad? Por definición, el PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía en un momento específico. Y a ese nivel de producción también vamos a tener asociados un nivel de precios. Pero no estamos hablando del precio de un bien o servicio en particular, ¿verdad? Porque no estamos en microeconomía, sino estamos hablando del nivel generalizado de precios. Entonces, ¿qué puede pasar con este equilibrio macroeconómico antes de introducir el largo plazo? Bueno, supongamos que en la economía se aplica una política macroeconómica
monetaria, por ejemplo, y el Banco Central está imprimiendo más dinero. Bueno, antes vimos que en una situación de crisis el gobierno puede intervenir, una política funcional, ¿verdad? Para, no quiero decir reactivar, es un término que recientemente se está mal utilizando, pero si el gobierno quisiera intervenir para ayudar a la economía, lo que puede hacer es eso, utilizar el Banco Central para aumentar la oferta monetaria. Todavía no sabemos muy bien las implicaciones que eso tiene, pero eso va a generar un aumento de la demanda agregada. Entonces, este modelo es útil porque nos dice, si el gobierno hace esa política, va a aumentar la demanda agregada. Ahora la curva de demanda agregada que va a regir es la negra, y esto nos lleva a un nuevo equilibrio que va a estar descrito por dos cosas. Una primera cosa es que aumenta el PIB en la economía, es decir, está habiendo un crecimiento económico real, pero por otro lado estaría aumentando el nivel de precios. Cuando aumenta el índice de precios o el nivel generalizado de precios en la economía, lo que podemos afirmar es que hay inflación. Entonces, en este caso, cuando tenemos un gobierno que interviene para nutrir a la demanda agregada, esto puede aumentar el nivel de producción, pero bueno, va a tener un efecto inflacionario. Entonces, todos los efectos que antes vimos de cómo puede moverse a la izquierda o a la derecha la oferta y la demanda siguen siendo válidos ya en un modelo macroeconómico. Y bueno, estos cambios ya los dominamos en principios del primer parcial, ¿verdad? Ok. Entonces, este tal cual lo están viendo ahorita es el equilibrio macroeconómico de corto plazo. El largo plazo, que es lo que vamos a añadir ahorita, simplemente en este caso está coincidiendo este nivel de producción que lo estamos llamando Y sub E, este nivel de producción de corto plazo, por ser este el equilibrio E. Puede que la oferta agregada de largo plazo justo coincida con ser este nivel de producción de corto plazo. Es decir, en corto plazo encontramos un equilibrio, sabemos que en corto plazo existe la posibilidad de que haya desempleo, pero bueno, en este escenario no es el caso porque justo la oferta agregada tiene el valor de largo plazo, ¿verdad? Su monto es pues el mismo monto de equilibrio de corto plazo, de forma tal que en corto plazo no hay desempleo, y eso lo sabemos porque en este gráfico en particular, la curva de oferta agregada a largo plazo, justo está en el monto de producción potencial donde se está produciendo con cero desempleo o utilizando al máximo sus recursos. Pero bien importante mencionar que esto no va a pasar así siempre, ¿verdad? Van a haber situaciones donde la economía está en desempleo y que lo que se produce en corto plazo no va a coincidir con el aspiracional de cuánto es lo que produciríamos en largo plazo. Entonces, el objetivo que vamos a perseguir nosotros en los siguientes capítulos va a ser llevar a la economía a una situación como esta. Una situación donde lo que se produzca en el corto plazo coincida con esa producción aspiracional que nos da el largo plazo. Entonces, como les menciono, no va a coincidir siempre, ¿verdad? El nivel de producción de corto plazo con el nivel de producción potencial. Veamos entonces en qué casos no coincide. Ok, primer caso lo vamos a llamar una brecha recesionaria. Esta brecha recesionaria se va a caracterizar por dos cosas. Uno, que se va a producir menos de lo que potencialmente se podría producir. Y dos, que va a haber unos precios que van a ser relativamente bajos en la economía. ¿Cómo observo yo esto? Bueno, vean que el equilibrio de corto plazo es simplemente donde se intersecan la demanda agregada a corto plazo con la oferta agregada de corto plazo. Ahora bien, ¿dónde debería estar posicionada la curva de oferta de largo plazo para yo poder concluir esto que acabo de decir? Bueno, la curva de oferta de corto plazo, de largo plazo, perdón, debería ser como esta amarilla. Entonces, Y sub P es la producción potencial y Y sub E es pues lo que estamos produciendo en el corto plazo. Entonces, el hecho de que lo que estemos produciendo en el corto plazo, Y sub E, sea menor a Y sub P, lo que quiere decir que la economía tiene recursos todavía para producir más. Hay un potencial crecimiento económico. Pero además, ojo que Y sub P es la producción potencial, por definición es cuánto produciríamos,
¿verdad? En el terreno de las suposiciones, cuánto se estaría produciendo si hubiera nada de desempleo, si todos los recursos se estuvieran utilizando en su máximo potencial. Entonces, lo que quiere decir esta diferencia entre la cantidad que se está produciendo en el corto plazo, lo voy a poner acá, esta diferencia entre Y sub E y Y sub P, quiere decir que en Y sub E en realidad estamos teniendo un nivel importante de desempleo. No estamos utilizando al máximo nuestros recursos. Si realmente empleáramos a todas las personas que están desempleadas, tendríamos el potencial de producir Y sub P. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Bueno, el gobierno puede aplicar ya sea política monetaria, política fiscal. ¿Hasta qué punto quiere hacer eso el gobierno? Bueno, el gobierno quisiera que la demanda de corto plazo aumente, ¿verdad? Hasta llegar a ser esta línea discontinua. Quisiéramos, lo que actualmente, digamos, lo que está sucediendo en la realidad en el corto plazo es esta línea azul continua. Si el gobierno tomara las políticas, tomara las medidas correctas para aplicar las políticas que son funcionales, pues lo que haría es aplicar una política fiscal que estimule la economía, una política monetaria que estimule la economía, hasta que su demanda agregada se desplace y se convierta en esta línea discontinua, esta línea, digamos, punteada. Entonces, ya en este punto, equilibrio económico, equilibrio macroeconómico de largo plazo, la producción de corto plazo sería la producción potencial y el nivel de precios sería este que está acá. Entonces, este nivel de precios al que le estoy poniendo una X en este momento sería el nivel de precios asociado a tener la producción potencial Y sub P, esa producción en la que hay cero desempleo. Entonces, como les mencioné, la brecha recesionaria la podemos describir por dos cosas. Primero, porque la producción efectiva en la economía es menor a la producción potencial, lo cual quiere decir que hay desempleo en esta economía. Y luego, el nivel de precios asociado a esa producción potencial es mayor al nivel de precios de equilibrio de corto plazo. ¿Ok? Este nivel de precios que está viendo en el corto plazo es menor al nivel de precios que debería haber para que no haya una situación recesionaria. Entonces, ¿por qué lo llamamos brecha recesionaria? Lo llamamos así particularmente porque en una situación de recesión hay niveles de desempleo, hay menos de la producción que se podría producir y que, bueno, justo lo vemos en esta diferencia, con esta diferencia, perdón, entre Y sub E y Y sub P. Entonces, siguiendo la presentación, una brecha recesionaria nos habla de una demanda insuficiente. La demanda para que sea suficiente debería ser esta punteada, pero una demanda insuficiente es esta totalmente continua, esta demanda azul totalmente lisa, digamos. En el corto plazo, entonces, si comparamos ese nivel de equilibrio de corto plazo con el nivel que habría si la demanda no estuviera desestimulada, lo que observamos es menos producción de la potencial y un nivel de precios menor a el nivel de precios asociado al equilibrio potencial. Ok, entonces, a ver, voy a borrar estas anotaciones porque interfieren en las siguientes diapositivas. Por otro lado, tenemos una brecha inflacionaria. Partimos de que estamos en un equilibrio macroeconómico de largo plazo. Que bueno, que en particular en una brecha inflacionaria va a haber una divergencia con el nivel o digamos con cómo debería ser ese equilibrio en el largo plazo. En el largo plazo, entonces, lo que va a suceder es que la demanda que tenemos actualmente es una demanda que está sobreestimulada, es una demanda excesiva. La que tenemos en la realidad sería esta azul, la que quisiéramos tener, la aspiracional es esta punteada. ¿Por qué esta punteada es la aspiracional? Bueno, porque justo estaría coincidiendo con que es una curva de demanda de corto plazo, ¿verdad? Bueno, la curva de demanda, no importa, a largo plazo o a corto plazo sería la curva de demanda agregada, pero justo se está equilibrando, ¿verdad? En el corto plazo, la oferta agregada a corto plazo con la demanda agregada, en un punto donde su producción sería la producción potencial. ¿Ok? Pero, ¿qué está sucediendo? Bueno, que en este equilibrio estamos teniendo una producción, este Y de acá, le voy a poner aquí Y sub E, para que el gráfico quede completo. Este Y sub E es mayor al nivel de producción potencial.
la economía está produciendo mucho más allá de la producción potencial, es decir, está produciendo, utilizando los recursos incluso más allá de lo que potencialmente están diseñados para ser utilizados. Entonces, no hay un problema de desempleo porque en realidad los recursos están siendo utilizados en su totalidad, pero lo que observamos es que a este nivel de precios, de hecho, déjenme y les corrijo un error, esta presentación la voy a volver a subir a Ecoaula con las correcciones que voy a hacer. Estamos interesados en este caso en, ok, a ver. Un momento que estoy teniendo problemas técnicos, ya vuelvo a mostrarles la presentación. Listo, ya arreglé el problema. Entonces, como les estaba comentando, en este caso, lo que vamos a tener en una brecha inflacionaria es que el nivel de producción potencial es, el nivel de producción potencial es menor al nivel de producción que la economía está produciendo. Entonces, el nivel de producción que la economía en el corto plazo está produciendo es este que le estoy poniendo aquí, Y sub E, Y sub E, y el nivel de producción que aspiracionalmente tendríamos es este Y sub P. Entonces, cuando tenemos una brecha inflacionaria, el problema no está en desempleo, porque en realidad los factores de la producción están siendo utilizados a su máximo potencial. De hecho, se están utilizando más allá de su máximo potencial, sino que el problema versa en que el nivel de precios que quisiéramos tener, ¿cuál es ese nivel de precios que quisiéramos tener? Bueno, ese nivel de precios que quisiéramos tener es aquel asociado al equilibrio potencial. Entonces, ese nivel de precios es este que les estoy señalando aquí en rosa. Denme un momento para señalar en rosa. Es este que tenemos aquí en rosa. Ese es el nivel de precios que desearíamos tener, mientras que el que estamos teniendo es este P sub E. De forma tal que el nivel de precios que estamos teniendo actualmente con esta demanda azul totalmente continua, ¿verdad? Esta línea totalmente continua, es una demanda que está sobreestimulada y que nos va a generar entonces una presión inflacionaria, puesto que los precios que hay son menores a los precios que deberían haber aspiracionalmente en el equilibrio potencial. Entonces, el equilibrio potencial, de nuevo, les repito, nos representa a nosotros un aspiracional en una brecha recesionaria. Nos está diciendo, quisiéramos producir más, si produce más, va a disminuir el desempleo. Y en una brecha inflacionaria, el problema no es el desempleo, pero el equilibrio potencial nos dice el nivel de precios, es decir, la inflación es muy alta, la inflación debería bajar, ¿verdad? Actualmente está en P sub P, es el nivel de precios debería ser más abajo. Debería ser el que le voy a poner aquí, le voy a poner explícitamente el nombre, precios en el equilibrio potencial. Nivel de precios en equilibrio potencial. Entonces, ¿cuál va a ser el rol que juegue un gobierno para tratar de disminuir los efectos inflacionarios que está teniendo esta economía? Bueno, el rol que va a jugar el gobierno va a ser en tratar de disminuir esta demanda agregada, que el azul disminuya y se convierta, la azul digamos continua, disminuya y se convierta en la azul que es discontinua. Si el gobierno aplica las medidas correctas para lograr ese objetivo, pues la línea azul se termina materializando en esta línea que ahorita la estoy poniendo en fucsia. Y si eso pasa, entonces el gobierno haría que la economía logre en el corto plazo producir la producción potencial. ¿Ok? Entonces es importante manejar las dos brechas que hemos visto hasta el momento. Uno, la brecha recesionaria es una situación en la que la economía está atravesando por menos producción de la que debería tener en un escenario potencial, asociado además a un importante desempleo.
y una brecha inflacionaria donde la demanda agregada está sobreestimulada y esa sobreestimulación se ve reflejada en una alta inflación. Aspiracionalmente, ¿verdad? El equilibrio potencial nos llevaría en una brecha inflacionaria a querer disminuir ese nivel de precios tan alto por el que está atravesando la economía. Entonces retomo aquí cuál es el equilibrio económico de largo y corto plazo, ¿verdad? Lo que quisiéramos es que en el corto plazo justo se produzca la producción potencial. ¿En qué situaciones vamos a estar en una brecha inflacionaria? Bueno, brecha inflacionaria la voy a dibujar aquí. Sería como esta demanda rosa que estoy poniendo. El equilibrio de corto plazo le voy a poner también un puntito rosa. Sería este equilibrio que está acá. Y por código de color lo voy a llamar brecha inflacionaria. Brecha inflacionaria. Está asociado con una demanda sobreestimulada. Y el gobierno quisiera que se convierta en la línea azul. Luego voy a poner en verde una situación de brecha recesionaria, que una brecha recesionaria tendría una demanda como esta, en un equilibrio como el que voy a poner en color verde. Sería este equilibrio que está por acá, y por código de color voy a hacer un cuadrito referente a esa brecha recesionaria. Entonces, una brecha recesionaria se va a dar en aquellas condiciones, en negro, perdón, brecha recesionaria se va a dar en aquellas condiciones donde la demanda agregada esté desestimulada. En particular, esto tiene implicaciones muy relevantes, ¿verdad?, sobre menos producción de la que se querría y alto desempleo. El gobierno en este caso querría intervenir para que la línea verde, con este equilibrio, ¿verdad?, este circulito verde, se termine materializando esta línea verde en esta línea azul y que el equilibrio que predomine en la economía sea un equilibrio donde la producción de corto plazo coincida con ser la producción potencial. ¿Por qué la producción potencial? Porque bueno, la producción potencial es aquella producción que podría tener un país siempre y cuando produzca en condiciones de tener todos los recursos utilizándose a su máximo potencial. Ok, entonces vamos en los siguientes capítulos, digo capítulos en realidad en los siguientes dos temas, a analizar cómo el gobierno en una situación recesionaria puede utilizar política monetaria, política fiscal para que la verde se convierta en azul. En una situación inflacionaria, cómo utilizar política monetaria y política fiscal para que la línea rosa se convierta en la línea azul. Nuestro objetivo siempre va a estar entonces en tener una situación equilibrada en la que en el corto plazo se produzca una producción a un nivel de precios que coincida con el de equilibrio potencial, que en este gráfico sería el equilibrio del punto E. Entonces, vuelvo a plantearles para este punto la pregunta de: ¿tienen alguna duda o comentario, algo que no les haya quedado claro sobre esto? Porque esto va a ser la base de los siguientes capítulos. Ok. Les recomiendo tener una anotación, bueno, o eventualmente si se quieren devolver a tomarle como alguna captura de pantalla a esta diapositiva. Bien importante, ¿verdad?, tenerlo en cuenta. Nunca había utilizado mucho esto de los códigos de colores, pero creo que es bastante funcional un poco para describir esto ante la ausencia de una pizarra física, que bueno, es lo que me genera la virtualización. Ok, entonces voy a proceder a borrar esto. Y bueno, pues sí, el objetivo está lograr en eso. Entonces, esto nos habla del espacio para la política macroeconómica. Habíamos ya, como les mencioné antes en el recuento que hice, justificado por qué en lo microeconómico es importante que un gobierno intervenga, pero ahora desde lo macroeconómico lo que queremos es lidiar con las brechas
que básicamente son dos tipos de brechas. Una brecha recesiónaria y una brecha inflacionaria, ¿verdad? Cuando la producción de equilibrio en el corto plazo es inferior al nivel potencial, estamos en una situación de brecha recesionaria. Cuando la producción de equilibrio a corto plazo está por encima, eso genera una presión inflacionaria. No queremos entonces que la economía pase por un sobrecalentamiento, por una recesión, sino queremos que la economía converja a su senda de crecimiento de largo plazo. Entonces, en ese sentido, el gobierno puede intervenir utilizando política macroeconómica para que el nivel de producción de corto plazo corresponda con el nivel óptimo de producción y así lograr tres cosas: maximizar el crecimiento económico, minimizar el desempleo y evitar que hayan presiones inflacionarias que generen distorsiones en la economía. Ok, entonces, bueno, pues con esto cierro el tema 6A. En realidad, esta parte sobre oferta agregada, demanda agregada, de forma meditada quería verlo en esta clase porque creo que con el tema de ahorro e inversión, pues no hay un nexo tan grande, pero sí que lo vamos a encontrar con los siguientes capítulos. Entonces, de inmediato paso a proyectarles la presentación de, valga la redundancia, paso a proyectarles la presentación del tema 6B. Entonces, como contexto general, recordarles que un gobierno puede utilizar la política monetaria, dijimos, aumentando o disminuyendo la oferta de dinero en una economía, dependiendo si quiere estimular o desestimular la demanda agregada, ¿verdad? En particular, quisiéramos utilizarla de forma estratégica para cerrar ya sea una brecha inflacionaria o una brecha recesionaria. Muy bien, entonces el tema 6B lleva por título dinero y política monetaria, estimular o no estimular. Entonces, una primera parte de este tema va a estar en entender el papel del dinero. ¿Cuál es el rol que juega el dinero dentro de nuestra economía? Lo primero que tenemos que entender y una primera observación importante hacer es que el dinero, tal cual lo conocemos hoy en día, es una herramienta muy funcional que evita un proceso tan básico, tan rudimentario como es el trueque. El trueque tiene, digamos, un pro que de alguna manera está solucionando el problema económico. En la medida que una persona produzca una cosa y que otra persona produzca otra cosa, pues estas personas pueden intercambiar entre sí, ¿verdad? Y así pues, de alguna manera, solucionar el problema de producción y distribución, que finalmente es lo que le da sentido a el estudio de la economía, ¿no? El estudio de los recursos limitados. Pero es muy ineficiente si yo, por ejemplo, quiero conseguir una cita en el dentista y yo soy productor de papas. Bueno, ¿realmente le puedo pagar siempre a mi dentista con papas? No siempre el dentista va a ocupar papas, pero entonces si bien el trueque resuelve el problema económico, tiene una gran limitación implícita que es una doble necesidad, que ambas partes estén necesitando lo que la otra parte produce, ¿no? Y eso no siempre va a suceder, ¿verdad? Y en ese sentido, el dinero va a generar la eliminación de esa doble necesidad. Entonces, vamos a hacer un ligero pasaje histórico desde el trueque hasta el dinero, sabiendo algo que es relativamente sencillo y algo que es cotidiano para nosotros, ¿verdad? En nuestra vida actual, pero que, bueno, que a la humanidad le tomó muchísimos años hacer esto, muchísimos siglos. Los primeros medios que podríamos entender como dinero históricamente los observamos 9000 años antes de Cristo, ¿verdad? Estas nociones que tenemos de que en su momento se utilizó el cacao, bueno, hay información un poco más estudiada al respecto, ¿verdad? Se utilizaban granos e incluso se utilizaba ganado. Yo le podía pagar a una persona con una vaca tal cual, ¿no? Luego la sociedad fue avanzando un poco más. Se habla de que 12.000 años antes de Cristo, en realidad, esto es antes, ya se utilizaban elementos como plata y cobre. Lo que pasa es que esto es en otra sociedad. Y bueno, en el Imperio Romano se le pagaba a los trabajadores con sal, una sal que la podían intercambiar con otros bienes y servicios, y la sal, digamos, tenía un reconocimiento, pues no voy a llamar legal, ¿verdad? Pero sí que tenía un reconocimiento social en su tiempo. De hecho, de ahí es que la palabra sal termina siendo la raíz de la palabra salario,
porque las personas literalmente se les pagaba con sal. Entonces, gradualmente estos medios de pago fueron tomando vida propia y convirtiéndose en lo que hoy llamamos dinero, ¿ok? Que viene del término denario en el Imperio Romano. Entonces, ¿qué es el dinero? ¿Cuáles las características mínimas que debe tener el dinero? Y, digamos, ¿cuáles son esos requisitos? Lo primero es que el dinero lo vamos a definir como cualquier activo que puede utilizarse fácilmente para comprar bienes y servicios. En ese sentido, la sal en su momento fue algo considerado, ¿verdad? Un activo como dinero. Eh, También podemos considerar las vacas como dinero, digamos, en ese sentido están utilizándose para comprar bienes y servicios. Y bueno, hay tres tipos de dinero: el dinero mercancía, el dinero simbólico y el dinero fiduciario. Eh, Antes de eso, recordemos que activo lo llamamos tal cual cuando es algo que tenemos, algo que nos pertenece y podemos disponer de él, ¿verdad? Un activo financiero, por ejemplo, yo puedo comprar una acción, soy dueño de ese activo. Y un término que ya hemos acuñado en el pasado, pero vuelvo a recalcarlo, es la liquidez. Un activo es más líquido a medida que es más fácil de convertirlo en efectivo. Entonces, el activo más líquido, por definición, es el efectivo mismo. Luego, por ejemplo, yo puedo tener un cheque, a mí me pagan mi salario en un cheque, yo voy al banco y lo cambio por billetes y monedas. En ese sentido, un cheque es relativamente líquido. Luego, yo una casa la puedo convertir en dinero fácilmente. Bueno, hay todo un mercado inmobiliario, yo tengo que poner en venta mi casa, puede que en realidad yo salga perdiendo porque yo la vendí a un precio más barato del que yo la compré. Entonces sí, la casa podríamos considerarlo un activo, aunque no tan líquido, ¿verdad? Porque van a pasar una serie de intermediarios para que yo mi casa la pueda terminar viendo manifestada en billetes y monedas, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber que ahora lo que consideramos dinero es algo más líquido, ¿verdad? No como una vaca que en su momento también pues me resolvía el problema del trueque, pero no era tan fácil o no era tan útil para ser fácilmente utilizada en la compra de bienes y servicios. Entonces, históricamente, ¿cómo se ha dado ese devenir del dinero? Los primeros tipos de dinero, un poco los que mencionaba antes, fueron dineros que se utilizaban y la herramienta que se utilizaba era un medio específico, ¿verdad? Entonces podemos hablar de las primeras monedas, que estas tenían eh, un valor por el peso digamos, del material del que estaban compuestas. Entonces pues ya aquí estamos hablando de dinero ya no como vacas, ¿verdad? Ya no como sal, sino que estamos hablando de dinero un poco más sofisticado bueno, que se estaba tratando de utilizar un material exclusivo para que la vaca no me funcionara como algo que yo me podía comer, pero también como un medio de pago, ¿verdad? Sino que quería algo en la economía o algo en la sociedad que me funcionara exclusivamente para el pago de bienes y servicios. Entonces, este primer formato fueron monedas, pero monedas que seguían funcionando como mercancía. ¿En qué sentido? En que a pesar de que ya no teníamos la vaca y a pesar de que ya no teníamos la sal, ¿verdad? Que la podía consumir o la podía eh, utilizar para pagar bienes y servicios, estas primeras monedas están usualmente hechas de metales preciosos, ¿verdad? De hecho, en la tabla teórica siguen apareciendo los metales de cuña asociados a la cuña de las monedas, ¿verdad? Cómo están acuñadas las monedas. Entonces eran monedas hechas de oro, hechas de plata, hechas de metales. Y, por ejemplo, si yo tenía una moneda de oro de 500 colones y otra moneda de oro de 500 colones, bueno, yo totalmente lícito era que podía fundir las dos monedas y hacerme una moneda más grande de 1000 colones. O bueno, si yo tenía 5 monedas de 500, me podía fundir todo eso y hacer una moneda de 2500 colones. Y era totalmente lícito. Un poco, ¿qué fue lo que llevó a la sociedad a ver contra estas monedas? Que bueno, tenemos una relación en la que, bueno, no una relación, pero una característica en la que si a mí una moneda se me desgasta, mi dinero pierde valor. Entonces, si por ejemplo a mí la moneda de oro se me quiebra a la mitad,
la moneda de 500 me quiebra la mitad y pues una mitad se me desgasta, pues mi riqueza ahorita es solo de 250 colones. Entonces, ¿qué tan desgastado se me estaba haciendo? ¿Qué tanto desgaste tenía el metal precioso? Pues disminuía mi acervo de riqueza, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no era un material muy eficiente, puesto que con el solo hecho de yo tener una moneda ahí en la bolsa del pantalón que se me estuviera rozando con otra, pues ya eso iba a implicar, digamos, una disminución en la tenencia de riqueza que yo tuviera. Entonces, esto llevó a los sistemas a adoptar el conocido patrón oro. Entonces, el patrón oro lo que hace es tener un dinero simbólico, pero que igual estaba respaldado por una mercancía, por un metal precioso. A lo que voy con esto es, probablemente ustedes han visto en muchas películas, ¿verdad? De época y tal, que la gente iba al banco y podía retirar lingotes de oro. Entonces, por ejemplo, si yo iba al banco donde yo depositaba mis ahorros, podía sacar mi $1.000.000 como efectivo o podía sacar los lingotes de oro que me respaldaban mi $1.000.000. Entonces, finalmente, este era un dinero que luce como el dinero que tenemos hoy en día, ¿verdad? Como billetes y monedas hechos de materiales no preciosos, materiales que si se desgastaban, el valor de mi riqueza seguía igual, porque el valor de mi riqueza estaba cuantificado como la cantidad de oro guardada en las bodegas de un banco. ¿Por qué esto, a pesar de que fue una mejora para el sistema monetario, siguió representando una limitación para la humanidad? Porque, bueno, todavía tenemos asociados la riqueza de las personas con el mercado de los metales preciosos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el oro empezaba a hacerse más caro en una economía, ¿verdad? Ya sea porque aumentó su demanda o disminuyó su oferta. Es decir, el mercado del oro tiene una dinámica de oferta y demanda, al igual que los otros mercados en una economía. Y si por cuestiones de la vida el oro disminuía su precio, mi riqueza respaldada en oro, mi riqueza también perdía valor. Y en ese sentido era poco funcional, entonces tener un dinero que sí, que físicamente, digamos, en las transacciones lucía como los billetes que nosotros actualmente utilizamos, pero que esos billetes perdían valor a medida que el oro guardado en las bodegas perdía valor por, digamos, características propias de lo que está pasando en el mercado del oro. Entonces, la economía tal cual la conocemos ahorita, lo que utilizamos es dinero fiduciario. Es un dinero que tiene valor. Bueno, primero, es un dinero que el material del que está hecho no es un metal precioso, ¿verdad? No es oro, no es plata ni siquiera, aunque algunos países siguen dando alguna tradición de eso, ¿verdad? La tradición numismática de algunas monedas. Pero es eso, nuestro billete de 1.000 colones parece de juguete, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta hacer una moneda de 500 colones? Probablemente es bastante menor que 500 colones porque el dinero, el material del que está hecho, el costo que tiene no refleja la riqueza que representa esa moneda. De hecho, esa diferencia entre el costo que tiene producir una moneda y el valor que la moneda representa es lo que llamamos el señoreaje, ¿verdad? Probablemente producir a la compañía que produce monedas en Costa Rica, ¿verdad? La numismática de Costa Rica, producir una moneda de 500 colones probablemente le cueste 0.1 colones. Estoy poniendo números arbitrarios, pero es decir, el costo que tenga producir esa moneda está para nada relacionado con cuál es la representación de riqueza de esa moneda. Entonces, el dinero fiduciario no tiene un valor respaldado por el material, tampoco la moneda de 500, o si yo tengo un billete de 50,000, eso me representa una cantidad específica de oro que esté guardada en alguna bodega de un banco, sino que es un dinero que tiene valor porque la gente confía en él, porque hay un estatus jurídico que le asocia un valor a los billetes y monedas. Entonces, ¿cuáles tipos de dinero fiduciario tenemos hoy en día? Bueno, puede tener forma de monedas, billetes,
pero las monedas y los billetes no valen por el metal que tienen, ni por el oro que podríamos ir a sacar de un banco, ¿verdad? A cambio del dinero que depositamos, sino que siempre va a tener un valor que es aceptado y que es de curso legal. Entonces, los billetes que estamos viendo ahorita, todos son dineros fiduciarios, su costo de producción es muy bajo, eso no me interesa porque hay un señoreaje por medio, ¿verdad? Lo que representa, ¿verdad? El valor de cada uno de estos billetes, pues es un valor legal y un valor entonces correspondiente a un sistema de dinero fiduciario. Entonces, la ventaja del dinero fiduciario es que cumple muy bien las tres funciones del dinero, que ya vamos a pasar a ver de plano cuáles son esas tres funciones. Cumple la función de ser un medio de pago, un medio para acumular riqueza y una medida de valor. Y no tiene riesgos de que fluctúe el valor del oro, por ejemplo, que es lo que estamos viendo antes con el patrón oro. Entonces, ni el material del que está hecho, ni el material bajo el cual está respaldado el valor del dinero y cómo vaya variando ese valor, no está para nada relacionado con el valor que tenga mi riqueza. Tal vez los riesgos tienen muchas ventajas, digamos, tener este dinero. Tal vez el riesgo, y además ya hay tecnologías que disminuyen ese riesgo, es que, bueno, hay una alta probabilidad de falsificación. Antes no se podía falsificar fácilmente el oro, ¿verdad? Pues era un recurso limitado, la gente tenía una cantidad escasa, pero escaso, digamos, ahí literalmente en términos de que había poquito oro. Cuando pasamos a estas nuevas versiones de dinero, es más fácil falsificar el dinero. Ok, entonces funciones del dinero, como les mencioné antes, son tres: medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta. Entonces, es importante entender que el dinero no es un bien porque se consuma como tal. Yo no utilizo el dinero como un bien o servicio, ¿verdad? Yo no me consumo el dinero, no me lo como, no me lo unto en la piel, no, no lo utilizo para preparar otros bienes y servicios. Pero entonces, ¿qué sentido tiene este activo en la economía? ¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir algo? Un dinero fiduciario para efectivamente llamarse dinero. Bueno, son estas tres funciones. Lo primero es que tiene que funcionar como un medio de pago y en ese sentido como un facilitador de los procesos de trueque, evitando la doble coincidencia tan innecesaria, ¿verdad? Y tan contraproducente. Entonces, en ese sentido, como es un medio de pago, va a funcionar para asignarle los precios a las cosas en una economía, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto cuesta esta calculadora? No lo voy a expresar como cuántas papas, si soy productor de papas, tengo que entregar para adquirirla, sino cuántos billetes y monedas tengo que entregar para adquirir esto, ¿verdad? Estoy pagando con dinero, estoy pagando con efectivo. Luego sirve para concretar esos intercambios, ¿verdad? Sabemos que el precio en una economía lo podemos expresar como una cierta cantidad de dinero que nos va a hablar de dos cosas: de el costo de producción que tenga esta calculadora, ¿verdad? El productor no va a querer producir con pérdida, me va a cobrar por lo menos los costos de producción que tuvo producir esta calculadora. Y también el precio que tenga el bien o servicio va a reflejar la valoración que yo como consumidor. Si yo pagué por esta calculadora 10,000, bueno, de alguna manera tiene que ver con que yo valoro esta calculadora en 10,000 colones. Si yo la valoro apenas en 5,000, yo esta calculadora no la hubiera comprado, ¿verdad? Hubiera comprado una acorde a mi disposición a pagar. ¿Ok? Entonces podemos hablar de que el dinero es finalmente la forma abstracta de las mercancías. Puedo hablar de esta calculadora o de su equivalente de 10,000 colones que yo pagué por esta calculadora. Importante no perder la perspectiva de que cuando hablamos de un sistema de dinero, pues sí, podemos expresar los precios en términos de dinero, ¿verdad? Y en ese sentido, esa facilitación del trueque. Pero recordemos que el precio en realidad es un concepto más relativo. Y ahí sí, digamos, lo habíamos visto desde el principio del semestre, cuántos bultos tengo que dar, o cuántos juguetes, perdón, de $20 más o menos tengo que dar para obtener un bulto de $2,000. Pues básicamente tengo que dar 100 juguetes, ¿verdad? Y ahí tengo el equivalente. Contraproducente expresarlo así, pero en teoría, ¿verdad? Una economía podría funcionar incluso sin dinero tal cual lo conocemos. Igual podríamos ser capaces de encontrar cuáles son esas tasas de cambio de un bien por otro. Entonces, en ese sentido, el dinero lo que viene es a facilitar esa transacción, aunque teóricamente no es necesario para las economías de mercado.
Lo segundo que debe cumplir el dinero es ser un depósito de valor, eh, lo que quiere decir que debe funcionar como una forma de cuantificar la riqueza de una persona. La riqueza de una persona la podemos de alguna manera abstraer como la cantidad de activos que esta persona tiene, ¿verdad? Cuántas casas tiene, cuántas vacas tiene, cuántas hectáreas de tierra tiene, pero me es difícil a mí comparar, ¿verdad? La tenencia de estos activos con, por ejemplo, cuando me dicen a mí cuánto es la riqueza de Bill Gates, ¿verdad? Que está cuantificada en billones de dólares. Entonces, yo no puedo comparar la riqueza de dos personas como la cantidad de casas que tienen, la cantidad de vacas que tienen, la cantidad de hectáreas de tierras que tienen, porque son cosas heterogéneas, ¿verdad? Yo no puedo comparar fácilmente la propiedad de un tico en Guanacaste con la propiedad de un europeo en Barcelona. O sea, siguen siendo propiedades, pero son dos formas distintas, ¿verdad? Una comparación muy poco objetiva. Donde sí lo podemos objetivizar, entonces es calcular la riqueza de las personas en cuanto a dinero. Entonces, en ese sentido, la riqueza o el dinero tiene que facilitar los depósitos de valor, ¿verdad? Saber cuánto es que estamos, cuánto equivale la riqueza de una persona. Y bueno, pues básicamente es eso. Y por último, la unidad de cuenta, el dinero funciona como unidad de cuenta para hacer cálculos económicos, ¿verdad? Cuánto tengo que pagar yo en el súper, cuánto me tiene que pagar a mí como salario, lo expresamos como en términos nominales, ¿verdad? Como billetes. Sabemos que la capacidad adquisitiva es otra cosa que ya estudiamos, pero bueno, nominalmente los pagos se hacen en dinero. Y también nos sirve para agregar bienes y servicios distintos, ¿verdad? Yo podría mencionar que compré 5 piñas y un melón, o podría ver cuánto fue el gasto total que hice en esos bienes, ¿no? Entonces, ya lo veíamos de por sí en el PIB, el método que tenemos para homogenizar productos que a priori son heterogéneos es a partir de cuánto es el valor de mercado. Entonces, como lo hicimos en el PIB, ¿verdad? Para agregar productos heterogéneos se suman en términos de su valor expresado en dinero. Entonces, ¿cuál fue el precio de las piñas por la cantidad de piñas? Más, ¿cuál fue el precio del melón por la cantidad de melones que yo compré? Me va a decir el gasto total que yo tuve. Entonces, puedo hablar del gasto total en vez de específicamente decir cuántos melones y cuántas piñas yo compré. Ok, entonces hay varias cosas que podemos considerar dinero. Pues ya sabemos, ¿verdad? Que el dinero tal cual lo conocemos, pues ese cumple las funciones de dinero teóricas que acabamos de estudiar. Pero el dinero, por ejemplo, lo vemos en circulación, ¿verdad? ¿Cuánto es? A mí no me gusta mucho andar efectivo por razones personales y porque sinceramente creo que si no fuera por el transporte público, yo de verdad lo utilizaría casi de forma nula. Utilizo casi que siempre mi tarjeta, ¿verdad? Para simplemente en los datáfonos no tener que tener ni siquiera contactos. Me parece un medio además de mucha contaminación el dinero. Pero bueno, podemos considerar dinero aquel que está en circulación en las manos del público. Podemos considerar dinero también los depósitos a la vista o las cuentas corrientes. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, precisamente a los datáfonos, a las cuentas de débito. Es decir, aquellos momentos en los que vamos a un cajero y utilizamos nuestras tarjetas para sacar un cierto nivel de efectivo. Bueno, esas cuentas, digamos, las llamamos depósitos a la vista. En ese sentido son activos relativamente líquidos, muy líquidos en realidad, porque a pesar de que no es propiamente siempre efectivo, pues yo simplemente con ir al cajero puedo retirar efectivo. Entonces, en ese sentido, los depósitos a la vista o las cuentas corrientes o incluso los cheques, ¿verdad? Que podríamos canjear por dinero si nos pagan nuestro salario en cheques o las tarjetas de débito que del mismo modo también nos sirven para pasar por un cajero automático. Eso también lo podríamos considerar como dinero. Los depósitos en cuenta de ahorro. ¿Qué son los depósitos en cuenta de ahorro? Bueno, lo que vimos en el mercado de fondos prestables, ¿verdad? Si yo voy y deposito mis ahorros en el mercado financiero, me van a hacer probablemente en una cuenta de ahorros decir, usted va a renunciar a la posibilidad de utilizar su dinero en un buen plazo, por lo menos en 2, 3 años, ¿verdad? En todo ese plazo yo no soy capaz de tocar mi dinero, pero me van a remunerar con una tasa de interés alta. Entonces, ¿lo podemos considerar dinero?
Sí, aunque no es muy líquido, ¿verdad? Por lo general, de hecho, no se considera dinero en el sentido de que no se puede utilizar como medio de pago porque lo tenemos ahí reservado, ¿verdad? No lo estamos utilizando para la compra de bienes y servicios, pierde su capacidad entonces de facilitar el trueque porque no es algo que podamos a simple vista tomar, ¿verdad? Y utilizar. Pero bueno, en algunas características lo podríamos considerar dinero. Entonces, aquí nace la necesidad de definir y de tener un término que nos acuñe todos los tipos de dinero. Y esto es lo que vamos a llamar la oferta monetaria. Y la oferta monetaria la vamos a ver en dos versiones, la M1 y la M2. La M1 es la forma más líquida de oferta monetaria y con oferta monetaria, como les mencioné, queremos ver cuánto es la cantidad de dinero que sí se puede utilizar, dinero que cumpla las tres funciones que está circulando en la economía. Entonces, dentro de la M1 tenemos que sumar cuánto es el dinero efectivo que está en manos del público. Tenemos que sumar los depósitos bancarios a la vista, ¿verdad? Estas cuentas de las cuales podemos disponer, ir al cajero automático y retirar lo que queramos, más lo que se gira en cheques, etcétera. Entonces, eh, oferta monetaria, básicamente en su sentido más líquido, M1, sería el dinero en poder del público, el efectivo, digamos, más los depósitos a la vista o cuentas corrientes, que lo podemos llamar, es un sinónimo. Mientras que en un sentido más amplio, M2 es lo mismo que había en M1, es decir, efectivo en poder del público, más depósitos a la vista, pero además deberíamos sumarle lo que llamamos el cuasi dinero, que son formas de dinero no tan líquidas, de hecho se llaman cuasi líquidas, de ahí que sea cuasi dinero. Entonces, vamos a incluir aquellas cosas que no son fácilmente medio de pago, pero que eventualmente las podríamos convertir en líquidas. Entonces, por ejemplo, las cuentas de ahorro, sabemos que hasta que no se cumpla el plazo, no vamos a poder sacar ese dinero de nuestra cuenta de ahorro y si quisiéramos hacerlo antes, nos van a cobrar una especie de multa. Y otros activos cuasi líquidos como los bonos, recordemos que el bono es el bono lo podemos entender como una promesa de pago. Si yo tengo este bono, es porque eventualmente le di a alguien dinero y esa persona está comprometiéndoselo se está comprometiendo a pagarme ese dinero. Entonces, hasta que no se, perdón, hasta que no se venza el plazo del bono y me devuelvan a mí efectivamente el dinero, o hasta que yo no logre vender el bono y recuperar mi liquidez, pues el bono, digamos que tampoco lo podemos considerar dentro de M1 porque no es tan líquido, sino que tiene, digamos, sus peros en medio. Letras de cambio, que son bonos que se adquieren con el gobierno, certificados de inversión, ¿verdad? Cuando yo doy mis ahorros, por ejemplo, a un fondo de inversión, diversifica mis ahorros invirtiendo en algunos activos financieros. Los fondos de inversión tampoco me van a dar mi dinero de la noche a la mañana ya con el interés sumado, ¿verdad? Sino que toman un cierto tiempo para, bueno, ellos poder poner a trabajar mis ahorros. Ok, entonces, ¿qué quedaría por fuera de la oferta monetaria? Básicamente, activos financieros muy poco líquidos como bonos del gobierno o acciones de empresas. Y bueno, otros que definitivamente no podemos considerar líquidos para nada, ¿verdad? Por ejemplo, tierras. ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí vender una tierra? Sí, la tierra me representa un cierto nivel de riqueza, pero no es un fácil medio de cambio como si lo es el dinero, las joyas, las obras de arte, ¿verdad? Entonces, todas estas manifestaciones de riqueza que no son líquidas se están quedando por fuera de la oferta monetaria. Ok, algo importante que deberíamos manejar desde ya es cómo se comporta la oferta monetaria con la tasa de interés. Para esto voy a utilizar un grafiquito. Un gráfico que nos va a servir para entender cómo es la demanda de dinero y cómo es la oferta de dinero en una economía. Lo voy a insertar en la parte inferior de la pantalla. Es un gráfico que está compuesto, como los que hemos utilizado a lo largo del curso, por un eje vertical, por un eje horizontal. El eje vertical va a ser la tasa de interés. Y el eje horizontal va a ser la cantidad de dinero. Dinero
con todas las implicaciones de lo que ya vimos que significa que algo sea dinero. Ok, la demanda, al igual que las demandas típicas que a lo largo del curso nos hemos enfrentado a, tiene una pendiente negativa. ¿Por qué a medida que la tasa de interés aumenta, la gente demanda menos dinero? Bueno, entendamos bien ese proceso. Voy a comprar este punto de acá con una tasa de interés alta, donde la cantidad demandada de dinero es relativamente baja, con un punto como este, que tenemos una tasa de interés relativamente baja y la cantidad de dinero que la gente está queriendo demandar es mucho. Entonces, voy a comprar este punto de acá con este otro punto de acá. Ok, en el punto de arriba, ojo que tenemos una tasa de interés alta. En el modelo de fondos prestables, es decir, en el modelo de ahorro e inversión, cuando la tasa de interés es alta, la gente quiere ahorrar mucho o quiere ahorrar poco. Alguien que me quiera ayudar respondiéndome a esa pregunta. Cuando la tasa de interés es alta, yo como ahorrante quisiera ahorrar mucho o ahorrar poco. Profe, ¿no serían como, hay muy pocas personas, pero quieren ahorrar mucho? Sí, bueno, independientemente Es de la decir, que cantidad, sale muy caro al inicio. sale muy caro al inicio. Con Es varias decir, cosas. el interés. Ajá. Sí, lo que dice el compañero está muy bien. Cuando tenemos una tasa de interés alta, la gente va a querer ahorrar mucho. Porque, bueno, si por ejemplo la tasa de interés fuera del 50%, si yo meto $100,000 al banco, voy a obtener $150,000. Es decir, me está creciendo un 50% mi riqueza. Es mucho lo que está creciendo. Entonces, cuando la tasa de interés es alta, la gente va a querer ahorrar, ¿verdad? Porque el banco o el sistema financiero les va a dar una remuneración alta por depositar sus recursos ahí. Por tanto, la gente quiere ahorrar. Y si la gente quiere ahorrar, quiere decir que para ahorrar va a tener que disminuir su consumo, ¿verdad? Si la gente ahorra, entonces disminuye su consumo. Si la gente entonces está comprando menos bienes y servicios, sobre todo, ¿verdad? Recortan gastos superfluos, solo siguen consumiendo aquellos bienes que realmente son esenciales para la vida. La gente va a ocupar mucho o poco dinero si está consumiendo pocos bienes y servicios. ¿Qué les parece? Una tasa de interés alta, la gente quiere ahorrar, ¿verdad? Porque el banco le está dando una remuneración muy alta por ahorrar. Esto, para ahorrar más, entonces hace que la gente disminuya la cantidad de bienes y servicios que está consumiendo. ¿Qué pista nos da eso sobre la cantidad de dinero que está siendo demandada? ¿La gente está demandando mucho o poco dinero? ¿Alguien con alguna idea, noción? Bueno, no mucha participación hoy y en general nunca hay mucha participación, pero lo que podemos encontrar es la gente, como está demandando pocos bienes y servicios, va a demandar poco dinero, porque no lo está ocupando, está comprando pocos bienes y servicios. Mientras que en el otro extremo, cuando la tasa de interés es baja, es ese escenario que estamos planteando abajo, quiere decir que la gente, si va al banco, el banco, por ejemplo, la tasa de interés puede ser del 4%. Si yo deposito $100,000 hoy, el banco me va a devolver el siguiente periodo solo $104,000. A diferencia de cuando la tasa de interés está en 50%, me devolvían $150,000. Entonces, claro, aquí el incentivo realmente no está tanto en ahorrar. Entonces, cuando la tasa de interés es baja, la gente no quiere ahorrar tanto. Y asociado a que la gente no quiere ahorrar tanto, si no tiene que ahorrar, ¿verdad? Puede consumir bienes y servicios. Sus
su salario, digamos, ya no lo va a utilizar en ahorrar, sino que como disyuntiva lo va a utilizar en consumir. Entonces, la gente, perdón, aumenta el consumo. Y si la gente está consumiendo muchos bienes y servicios, esto quiere decir que va a ocupar dinero para pagar, ¿verdad?, por esos bienes y servicios. Y en ese sentido, la gente demanda más dinero. Entonces, la curva de demanda de dinero que nos está asociando la tasa de interés con la cantidad de dinero tiene pendiente negativa, pero con una lectura muy específica, ¿verdad?, que es la que acabamos de hacer con estos 2 puntos estratégicos. Cuando la tasa de interés es alta, la gente quiere ahorrar. Si la gente está ahorrando, no va a ocupar tanto dinero, la gente está ahorrando, no va a consumir tantos bienes y servicios, y como no está consumiendo muchos bienes y servicios, va a demandar poco dinero. Otro extremo, cuando la tasa de interés baja, la gente no tiene mucho incentivo a ahorrar, como disyuntiva, más bien va a consumir, va a utilizar sus ingresos para consumir. El aumento del consumo de bienes y servicios, ¿verdad?, para pagarlo, la gente va a ocupar dinero y por tanto la gente está demandando más dinero. Entonces, la demanda de dinero relacionando la tasa de interés con la cantidad de dinero tiene pendiente negativa. Ahora, la oferta de dinero tiende a mantenerse más estática. Voy a borrar estas interpretaciones que puse por aquí para pasar a graficar la oferta de dinero. La oferta de dinero no va a responder tanto a la tasa de interés, porque la oferta de dinero es un monto específico. Por ejemplo, el Banco Central puede decir, la oferta de dinero en Costa Rica es de 400 billones de colones. Y ese es un monto fijo que entonces no va a depender de cuánto es la tasa de interés. En ese sentido, gráficamente lo que vamos a encontrar es algo como esto. La oferta de dinero es esta línea azul que representa, por ejemplo, como les mencioné, estoy poniendo un número arbitrario, pero 400 billones. ¿Qué pasa? Bueno, que si aumenta o disminuye la oferta de dinero, pues eso va a corresponder a decisiones de política monetaria, ¿verdad? Pero suponiendo que aumenta la tasa de, perdón, que aumenta la oferta monetaria, sabemos que los aumentos gráficamente de la oferta, de cualquier oferta, siempre se van a hacer hacia la derecha. Gráficamente esto implicaría un movimiento hacia la derecha de esta línea de oferta. Cuando desplazamos hacia la derecha esta línea de oferta, nos vamos a enfrentar a una nueva línea de oferta, ya por ejemplo, no de 400 billones, sino ahora, por ejemplo, de 500 billones. Voy a anotar acá 500 billones. Billonarios Pro como Choché. Entonces, claro, comparemos el equilibrio inicial con el equilibrio final. Ahora el dinero es un bien más abundante, ¿verdad? Ahora el Banco Central sacó a circulación mucha más dinero a la economía. Inicialmente estábamos en este equilibrio, ahora finalmente estamos en equilibrio en este que está más abajo. Un equilibrio que sí, pasamos de tener 400 billones de colones a 500 billones de colones. Pero ¿qué efecto está teniendo esto sobre la tasa de interés en la economía? Bueno, ojo que la tasa de interés en esta economía, en este equilibrio inicial, a ver, lo que quiero es una línea. En este equilibrio inicial estaba en este punto la tasa de interés. La voy a poner tasa de interés o R sub 1. R siendo la tasa de interés, 1 siendo pues inicial, ¿no? Y ahora la tasa de interés va a ser esta de más abajo, R sub 2. La tasa de interés R sub 2 del segundo escenario. Entonces, interest rate 2. Y lo que observamos es una disminución de la tasa de interés. Entonces, pues hice un bosquejo, ¿verdad? De por qué cuando aumenta la oferta monetaria disminuye la tasa de interés. Es importante que lo entiendan, ¿verdad? Es importante entender por qué la oferta de dinero es totalmente vertical, ¿verdad? Porque no depende de la tasa de interés. Es importante entender por qué la demanda de dinero tiene una pendiente negativa relacionando la tasa de interés con la cantidad de dinero. Y bueno, que en equilibrio una observación importante es que cuando aumenta la oferta de dinero, esto disminuye la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, lo podemos entender de forma gráfica. Me parece que de forma gráfica, pues entienden el por qué está sucediendo esto. Pero si son más memorísticos, simplemente ustedes pueden memorizar que aumentos de la oferta monetaria van a estar relacionados con disminuciones de la tasa de interés.
¿verdad? Lo estoy poniendo en este bullet. Un aumento de la oferta monetaria reduce las tasas de interés. Una reducción de la oferta monetaria genera una elevación de las tasas de interés. Entonces, las tasas de interés más bajas, ahora sí, agregando nuevo conocimiento, recuerden que dependiendo de cómo se dé la tasa de interés, eso va a tener efectos sobre el nivel de inversión. Entonces, en particular, cuando disminuye la tasa de interés, visto desde la perspectiva de las personas que piden un préstamo, la disminución en la tasa de interés hace más atractivo ir a pedir un préstamo porque no, le están cobrando menos al inversionista. Entonces, eso va a estimular la inversión. Mientras que cuando nosotros tenemos una reducción de la oferta monetaria que nos va a generar un aumento de la tasa de interés, el aumento de la tasa de interés interpretado desde la óptica del inversionista, el agente económico que pide prestado para emprender su negocio, le están cobrando más caro. Entonces, cuando la tasa de interés sube porque aumentó la oferta monetaria, porque se redujo la oferta monetaria, perdón, esto genera un desincentivo a la inversión. Ok, entonces con esto voy a cerrar la clase de hoy. La siguiente clase, entonces seguimos con tema política monetaria, pero teniendo de punto de partida el hecho que ya explicamos por qué cuando aumenta la tasa, cuando aumenta la oferta monetaria, hay una disminución de la tasa de interés. Y por el contrario, cuando se reduce la oferta monetaria, hay un aumento de la tasa de interés. Y bueno, que esto tiene una implicación sobre los niveles de inversión, cómo esta se puede estimular o desestimular. Bien, entonces pues muchas gracias a los que vinieron hoy y cierro la grabación del video.